Y vamos a continuar con el doctor Juan Carlos Durán, que es médico integrativo y presidente de la Federación Española de Medicina Integrativa, que trabaja en el Hospital Insular de La Palma de Gran Canaria. Se ha venido aquí, a Tenerife, a poder dar esta charla. Así que un fuerte aplauso para él, que nos va a estar hablando de estrés y cáncer. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la información, por la invitación. Tú sabes que mi agenda siempre es un poco complicada, pero bueno, puede hacer malabares para venir. Felicitar a los compañeros que hicieron las ponencias previas. Y chicas, les tengo una mala noticia. Ejercicio físico, ejercicio físico, ejercicio físico y ejercicio físico sin negociar nada, un paso, sin negociar un paso. Lo siento, lo siento, pero es lo que hay, ¿sí? Adhiero completamente, es fundamental, porque entre muchos de los beneficios que tiene el ejercicio físico, fortalece el sistema inmune, ¿sí? ¿Y cómo creen ustedes que pueden trabajar nuestros compañeros oncólogos si ustedes tienen un buen sistema inmune? Mejor, ¿verdad? Pues ya está. ¿Sí? Toda la terapia inmunológica, ¿sí? Con los marcadores monoclonales que ya se descubrieron en los años 80 por el doctor César Milstein, ya se veía que esto iba a pasar, que nos pueden ayudar un montón. Pero esto no es que me solucionen la cosa de afuera. De dentro tenemos mucho que hacer. Mucho, muchísimo. Entonces, bueno, a mí me toca hablar del estrés. ¿Por qué elegí este tema? Porque a mí me parece fundamental. Yo creo que toda paciente que tiene un diagnóstico de cáncer de mama, obviamente, en forma religiosa, pasa por el oncólogo, que le va a decir todas las rutas que tiene que seguir según la tipología de tumor, ¿sí? Quimioterapia, si corresponde, cirugía, si corresponde, radioterapia, inmunoterapia y consejo genético. Vale. ¿Cuál es el porcentaje de tema genético que tenemos nosotros en el cáncer de mama? ¿Verdad que hay mucho más epigenético que genético? Exacto. O sea, genético es muy poquito. Ahí está. Y las mutaciones esas muchas son variantes de la normalidad. Muchas veces tenemos malas. Por eso es muy importante el asesoramiento genético. Correcto, es muy importante, pero el 90% depende de ustedes. Porque epigenética significa lo que está por arriba de los genes. ¿Sí? Nosotros controlamos la expresión de los genes. No son los genes los que controlan nuestra biología. ¿Sí? Es una creencia esa de medicina arcaica. Ya no hay excusa. Hay que trabajar en la prevención primaria y en la prevención secundaria. La mayoría de los oncólogos siguen, y con el excelente criterio, los protocolos que salen en el M. Anderson Cancer Center. ¿Y por qué? Porque es el hospital top en oncología en el mundo. ¿Sí? Todos los años, me puedo equivocar, pero la mayoría de los años sale primero. Y ahí nomás está el Sloan Kettering de Nueva York. Entonces, si asumimos esos protocolos, pues también tenemos que asumir más cosas. Porque el departamento de nutrición que tiene el M. Anderson Cancer Center con tantos nutricionistas y endocrinos, no es para decirle coma de todo, No. Ejercicio físico a saco ahí. Y además se hace yoga tibetano de la tradición Bon. Ustedes dirán, ¿se volvieron locos en el Anderson? No se volvieron locos. Hay trabajos publicados donde se ve que esa intervención en la reducción del estrés, en la mejoría del dolor, en la mejoría de la calidad de sueño y por ende en la mejor calidad de vida de los pacientes,
está bien documentado. El grant que obtuvieron para llegar a esta conclusión es de $2,5 millones. Ojalá tuvieras eso para hacer un montón de los protocolos que tienes que hacer, ¿verdad? Pero bueno, lo han hecho. Estaría contentísimo. De hecho, dije que han hecho también estudios de ejercicio. Lo que Correcto. No, correcto. Pero un estudio bien hecho, donde en 400 mujeres con cáncer de mama se hicieron 3 poblaciones. La población control, ejercicios físicos de tipo estiramiento, tipo pilates, similar, y yoga tibetano de la tradición Bon. ¿Qué encontraron? Que la disminución del cortisol en sangre, que es el marcador del estrés, ¿sí?, era muy notable en ese subgrupo y que perduraba 2 semanas luego de finalizada la práctica. O sea, no tenemos excusa. Eso está publicado, es cuestión de leer, nada más. Y practicar. Entonces, pero yo básicamente quiero hacer hincapié en cómo el estrés sí tiene que ver con el cáncer. Y tiene bastante que ver. No solo en la génesis, como colaborador de todos esos fenómenos epigenéticos de vida no saludable, sino en la prolongación de la enfermedad, ¿sí? El estrés es un enemigo nuestro, tenemos que combatirlo, ¿de acuerdo? Y desde mi punto de vista, cada paciente que pasa por esta circunstancia, ¿no?, donde el oncólogo le va a decir esas 4 bases fundamentales, del minuto 0 tiene que hacer ejercicio físico innegociable, una nutrición adecuada, gestión del estrés y gestión de las emociones. Del minuto 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los factores que lo llevaron a esa circunstancia hay que corregirlos. Ya pasamos el cáncer de mama, pero ahora hay que prevenir, ¿sí?, que no vuelva. Y si tuvimos disestesias en las manos y si tenemos trastornos de la poliquimioterapia y ese tipo de cosas, también tenemos cosas para hacer neuromodulación. Y por supuesto con los fármacos, pero los menos posible, ¿de acuerdo? Los menos posible, para no polimedicar a los pacientes. Entonces vamos a empezar por una definición de las tantas que hay. Podemos considerar que el estrés es un proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe una situación o un acontecimiento como amenazante o desbordante de sus recursos. A menudo los hechos que lo ponen en marcha son los que están relacionados con cambios, exigen del individuo un sobreesfuerzo y por tanto ponen en peligro su bienestar personal. Los cambios importantes, un hecho desafortunado, la pérdida de un ser querido, una ruptura sentimental, una mudanza, el nacimiento de un hijo, ¿sí?, un ascenso laboral o la pérdida de trabajo. Porque a veces un ascenso laboral, que para muchos puede ser un desafío, para algunos es una catástrofe. Entonces va a depender de nuestro locus de control y, por supuesto, de nuestro entorno psicobiosocial, ¿sí? Y les voy a contar de las estructuras cerebrales, me voy a quedar en 3. Primero, corteza prefrontal izquierda, lucidez, toma de decisiones, procesos creativos, ¿sí? Eso está en la corteza prefrontal izquierda. ¿Qué pasa en el hipocampo? Allí se consolida la memoria. ¿Qué pasa en la amígdala? La amígdala son 2 núcleos de la base del cerebro que están conectados con el diencéfalo. Ahí vamos a ver qué pasa allí. Esto recuérdenlo por todo lo que vamos a decir. Pero ¿qué dice la neurociencia sobre el estrés? Todos habrán tenido la oportunidad de tener que entregar un trabajo de fin de máster, entregar la liquidación trimestral de no sé qué historia, y son las 3 de la mañana y estamos escribiendo. Estamos espesos. No nos salen las ideas, nos olvidamos lo último que escribimos, le pasamos el corrector de Word y nos equivocamos igual. Evidentemente, algo nos está diciendo que tenemos que ir a descansar. ¿Por qué? Porque el cortisol, que es la hormona
final del proceso del estrés, está bloqueando la corteza prefrontal izquierda, está bloqueando el hipocampo y está haciendo que tengamos sensación de temor sin saber bien qué va a pasar. Tenemos miedo a algo, no sabemos a qué. Eso nos ha pasado a todos. Eso es distrés. ¿Sí? Si el distrés lo mantenemos en el tiempo, nuestro sistema inmune se va al pique. Entonces es cuestión de tiempo de conseguirnos un cáncer, por ejemplo, ¿sí? O una enfermedad cardiovascular. El estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan a nuestro organismo para la acción. De esto se desprende que niveles moderados de estrés son útiles para la vida diaria. En cambio, si las demandas del entorno son excesivas e intensas y el estrés se hace crónico, se produce lo que denominamos distrés o estrés patológico. El mecanismo de estrés dispara ante una situación demandante una hormona llamada cortisol que se genera en las glándulas suprarrenales. Esta hormona, por ejemplo, tiene la función de incrementar los niveles de azúcar en sangre. Los receptores de esta hormona en el cerebro se llaman glucocorticoides y se encuentran en mayor densidad en dos áreas claves del cerebro: el hipocampo, relacionada con la memoria, y las áreas frontales, relacionadas con la toma de decisiones. Basados en esta evidencia, se puede suponer que el estrés crónico afecta los procesos de consolidación de memoria y otros aspectos de la memoria, además de las funciones ejecutivas y la toma de decisiones. Y esto genera que la persona con estrés crónico tenga más dificultades para organizar y enfrentar las demandas diarias, lo que termina por crear un círculo vicioso. Como reflexión final, podemos decir que no necesariamente uno logra el máximo rendimiento dedicándose intensamente y en forma prolongada a una tarea. Es necesario el esparcimiento, la reflexión, el descanso para lograr el objetivo deseado. Bien, hay factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los acontecimientos vitales, como le nombré antes, y los factores internos de cada persona, la capacidad de resiliencia, la capacidad que tienen algunos innata de enfrentar mejor al estrés, ¿sí? Igual que las personas que son hipersensibles, con poco generamos estrés, porque tienen un nivel, un umbral más bajo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que también tener en cuenta el entorno psicobiosocial de la persona, ¿sí? Y por supuesto, nuestro estilo de vida nos enferma, ¿sí? Vamos corriendo de un lado para otro y nunca sabemos para dónde. Estamos enfadados permanentemente, no nos comunicamos. Y me quedo con esta imagen. ¿Qué les transmite? Ustedes se han dado cuenta que es muy poco probable que la gente entienda que la obesidad mórbida es una enfermedad muy grave. La obesidad, cuando nos pasamos de 30 del índice de masa corporal, nos estamos consiguiendo enfermedades, ¿sí? Es algo importante. Y por supuesto que tiene que ver con el ejercicio físico, ¿de acuerdo? Y la nutrición, obviamente. Yo me pregunto, ¿este chico dónde está? Probablemente ya no esté. Y les voy a pasar esto. Cuando hice esta presentación, esta canción tenía 672.887.685 reproducciones.
magnífica. Este hombre se murió con 39 años de obesidad mórbida. Es verdad que ellos tienen una cultura diferente. No le prestan tanto atención a lo que le prestamos nosotros. Pero es una pena, nos privó de ese maravilloso regalo, ¿no? Over the rainbow significa lo que hay después del arco iris. Una maravilla. Pero al final del vídeo verán que cuando él fallece, le hacen un homenaje y están todos contentos. Su pueblo tiene la cultura de que ahora está mejor. Y probablemente tengan razón, pero es una pena no poder aprovechar este paso sobre la tierra. No sabemos qué va a pasar, pero de verdad que esto nos tiene que hacer reflexionar. Por supuesto, como decía, nuestro estilo de vida nos enferma y miren en qué terminamos. España tiene el triste récord de ser el país europeo que mayor psicofármacos consume. Y si eso es así, es porque alguien lo demanda y porque alguien lo prescribe. ¿Sí? Algo no estamos haciendo bien. Si yo tengo un paciente que no duerme y le receto hipnóticos, y si tengo un paciente que está ansioso y le receto ansiolíticos, y si está un paciente que está depresivo y le receto antidepresivos, porque yo sobro, yo lo puedo hacer una máquina, ¿no? Nosotros tenemos que, independientemente que en algún punto requiera un psicofármaco, porque no es cuestión de negar la medicina, no. Ese psicofármaco tiene que ir acompañado de ir a buscar las causas y el origen de esa dolencia, ¿sí? Tengo que saber por qué no duerme, tengo que saber por qué está depresivo, tengo que saber por qué está ansioso y ejercer una acción terapéutica, ¿de acuerdo? Eso es lo que debería ser. Bien, pero el estrés no siempre supone algo negativo. Cuando nosotros estamos con un proyecto y tenemos ese gusanillo, esa vidilla, eso es maravilloso, ¿sí? Porque a medida que aumentamos la demanda, aumenta el estrés, pero es un estrés positivo. El gran problema es que llegamos como la montaña rusa hacia la cumbre y después hace clac, 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 clac y vamos para abajo. Y cuando vamos para abajo no nos damos cuenta que está pasando. ¿Recuerdan la corteza prefrontal izquierda? ¿Recuerdan el hipocampo? ¿Recuerdan la amígdala? Tenemos miedo, no sabemos a qué. Y en el hipocampo no se consolida la memoria. Y aquí las funciones ejecutivas no funcionan bien. La creatividad, la lucidez está bloqueada. Entonces, como es una trampa muy bien urdida por el estrés, lo único que nos queda es la prevención. Lo único que nos queda es la prevención. Es respetar las horas de sueño, después de las 10 de la noche no tener contacto con las pantallas azules, ¿sí? Porque eso retarda el sueño. Tenemos que evitar al máximo los psicofármacos, porque todos ellos, sin excepción, literalmente se cargan la cuarta fase del sueño, que es la de los movimientos oculares rápidos. Y ahí es donde se producen los procesos de regeneración de nuestro sistema inmune, ¿sí? Es muy importante, realmente es muy importante. No, eso no significa que por un lapso de tiempo no podamos tomarlos, claro que sí. Pero lo típico, si viene una señora a la consulta y le hacemos la receta, está tomando antidepresivo hace 20 años, ¿no? Entonces ella dice, señora, ¿y por qué toma antidepresivo? No, porque hace 20 años se murió mi marido. Bueno, pues ya está bien, ¿no? El duelo ya se hizo, digo yo. Y si no, estamos peor de lo que yo pensaba. Claro. Entonces, aquí verán esta curva, que era lo que les explicaba, ¿sí? A medida que aumentamos el esfuerzo, aumenta el estrés, pero llega un punto en el cual entramos en distrés. Esto es el euestrés, ¿no? Lo que les decía, lo que nos da vidilla en nuestro día a día, nos gusta en nuestra profesión, estamos contentos. Eso está
perfecto. Eso nos mantiene nuestro sistema inmune maravilloso. Pero a partir de aquí ya no, ¿eh? Ya la cosa se pone mal. Sobre todo con el paso del tiempo, el paso de los años, ¿de acuerdo? Bien, cuando se rompe la homeostasis, que es el equilibrio, es donde ya entramos en los procesos de enfermedad. Es verdad que se requieren años, ¿sí? Pero cuando nos encontramos con el estrés de toda una vida y con el diagnóstico de cáncer, pues sobre llovido mojado, ¿no? Entonces, el estrés crítico, esto es una entelequia porque no sirve mucho para decirnos nada. Esto es un poquito más de lo mismo que les decía. Cuando ya llegamos a impactar en el organismo es porque estamos estimulando la respuesta simpática. La amígdala está tocando el botón del pánico permanentemente. Entonces, a través del sistema simpático, la glándula suprarrenal responde soltando cortisol. ¿De acuerdo? Y eso es lo que es el marcador más importante del estrés. Entonces, tenemos que ver dentro de todos los factores que juegan en el tema del estrés, el apoyo psicobiosocial. Muchas veces la familia forma parte del problema y no de la solución. Ahí se nos pone más difícil. Pero tenemos que ser creativos y buscar herramientas que nos permita, bueno, si hay que tomar decisiones, alejarse de las personas que no nos nutren, ¿sí? Hay mucho personaje tóxico por ahí dando vuelta que puede generarnos un estrés emocional brutal. Y ahora vamos a ver un poquito más la estructura del cerebro. Aquí vemos 3 capas del cerebro y esto es la evolución del cerebro. Este es el cerebro reptiliano, ¿de acuerdo?, que se mantiene en nuestra estructura, en nuestro encéfalo, que es el que mantiene nuestras funciones vitales, es automático. Nosotros respiramos porque eso existe. Y si tenemos que salir corriendo, también es porque eso existe. Toda esta capa que viene posterior, evolutivamente, es el paleomamífero, que como somos más evolucionados que el resto de los animales, esto está en lo que nosotros conocemos como el sistema límbico. Y la última etapa evolutiva es el neocórtex o neomamífero, que es lo que nos distingue de los animales. ¿De acuerdo? Y una cosa muy importante, miren esto. Bueno, no saben cómo hablaban, pero se entendían, ¿sí? Bueno, claro, que hasta que se aburrió, el perro se aburrió, dijo, ¿este que me está diciendo? Bueno, ¿qué es lo que sucede? El perro lo máximo que tiene es el paleomamífero. Y el niño, lo máximo que tiene en ese momento evolutivo, también es el paleomamífero, porque casi no habla, balbucea, y tiene su sistema límbico, eso sí está bien. Pero el neocórtex le falta desarrollarse. A gatas camina, a gatas balbucea. Por eso les digo que hay una parte evolutiva muy importante. Entonces, fíjense una cosa. Nosotros seguimos manteniendo el cerebro reptiliano, las emociones en el sistema límbico, y en el neocórtex podemos planear una conferencia, hacer un viaje a la luna, hacer 1000 cosas. Pero ¿qué es lo que pasa?
si nosotros no manejamos adecuadamente las emociones y no ponemos un freno a lo que, digamos, nos acosa desde fuera, este cerebro reptiliano está permanentemente trabajando, aún sin la necesidad de hacerlo. Si vemos que hay un temblor aquí y el techo se raja, pues no sé, todos vamos a salir corriendo a algún sitio y ese es el mecanismo del estrés. Pero una vez pasada esa situación, volvemos a la calma. Pero claro, si no volvemos a la calma, estamos en distrés, como se los decía antes. Bien. Y una cosa muy importante, recuerden, el sistema límbico está muy pegado al hipocampo. Entonces, ustedes van a recordar, la emoción fija la memoria. Cuando ocurre un hecho importante, nos vamos a acordar dónde estábamos y qué estábamos haciendo. Cuando se cayeron las Torres Gemelas, nos vamos a acordar todo de qué estábamos haciendo. ¿Sí? Hecho impactante, ¿no? Pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, pero el concepto no es nuevo. Conocemos el mecanismo del estrés desde los años 70. El doctor Benson describió magníficamente la respuesta de relajación en el Massachusetts General Hospital. Y este vídeo que les voy a pasar es un vídeo de Walt Disney, pero es imperdible. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por periodos prolongados. Bueno, como no se ve adecuadamente, me voy a quedar con este último concepto. Verán que muchas veces creamos catástrofes imaginarias que jamás ocurren. Eso impacta directamente en nuestra biología, ¿de acuerdo? Y si lo mantenemos en el tiempo, pues llegamos a enfermarnos, ¿no? Bueno, aquí está la amígdala. Nosotros podemos medir con una especie de pulsioxímetro aquí en la oreja y ver qué grado de estrés tiene la persona, ¿sí? Cuando estamos en estrés, ahí no está coherente nuestro ritmo cardíaco con nuestra respiración.
entonces se aprecia ese tipo de onda. En cambio, cuando estamos en coherencia, la onda es muy armónica, ¿sí? Esto me lo voy a saltar porque en honor al tiempo, si no nos vamos a... Esto es una curva de coherencia cardíaca. Cuando en los pacientes que nosotros trabajamos, hacemos distintas técnicas para lograr la reducción del estrés. Desde el año 2013 trabajamos con muchos pacientes oncológicos y nosotros seguimos las guías americanas de oncología integrativa, que no solo que están publicadas en la revista de cáncer de más alto impacto, sino que además están validadas por la ASCO, que es la Asociación Americana de Oncología Médica, ¿de acuerdo? Las terapias mente-cuerpo son las que tienen más alto impacto a nivel terapéutico. Evidencia científica 1A, ¿de acuerdo? Entonces, son esas las que utilizamos. ¿Y por qué hacemos eso? Porque revertir el estrés significa hacer el camino inverso, estimular la corteza prefrontal izquierda y de esa manera inhibir la actividad de la amígdala vía proceso uncinado y lograr que en lugar de ir hacia la respuesta simpática, ir a la respuesta parasimpática, la vía colinérgica, la vía de la acetilcolina, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos. ¿Y cuáles son las técnicas que pueden generar ese camino inverso? La meditación guiada, musicoterapia, arteterapia. Fíjense que en el Sloan Kettering de Nueva York utilizan mucho la arteterapia. ¿Por qué? Porque es un proceso terapéutico. Esto no es ir a hacer manualidades, que también tiene su valor. O sea, nosotros podemos trabajar la alfarería o pintar cuadros y está muy bien, nos ayuda a la relajación. Pero la arteterapia es un entorno terapéutico. Vale decir, en un lienzo, generalmente se trabaja con acuarelas, con distintos materiales, uno vuelca ahí cosas que digamos, hace un atajo al filtro de la mente, ¿sí? Nuestra mente, que la mejor definición es la loca de la casa, que se activa por defecto, muchas veces nos bloquea expresar emocionalmente cuestiones que tenemos muy dentro. Y es un entorno terapéutico y por supuesto favorece la respuesta de relajación. Yoga, tai chi y muchas otras terapias mente-cuerpo. Las vamos adecuando en base a la necesidad de cada persona y en base a las que más le apetecen. Tratamos de buscar cuál es la más adecuada, ¿de acuerdo? Y logramos esa respuesta de relajación. Bien. Estas son distintas curvas. Hay pacientes que les cuesta de entrada y luego trabajando con fenómenos repetitivos logramos que entre en respuesta de relajación. Como les dije antes, aquí vemos cómo se ve una curva de coherencia cardíaca y cómo se ve una curva cuando el paciente tiene estrés. Y lo propio pasa con la frustración y el aprecio, ¿sí? Bien. La meditación, como les dije antes, es una de las herramientas que tenemos. Los mantras, la entonación de mantras, el más estudiado es el A, ¿no? O sea, inspiramos en 3 segundos y emitimos el A durante 12 segundos, lo cual hace 15 segundos, lo cual termina siendo 4 por minuto. Eso nos hace entrar en coherencia cardíaca. Y hay publicaciones al respecto, ¿sí? Entramos en coherencia al 100%. Tenemos muchas herramientas para trabajar. El yoga, nosotros somos fanáticos del yoga tibetano de la tradición Bon. Ustedes piensen que cuando hablamos de meditación, nosotros nos imaginamos al Buda, que está bien, porque aparte que Siddhartha Gautama, el Buda, ha incorporado
valiosas enseñanzas, ¿no? Los sutras de Buda, que están escritos en Pali, que era una lengua que hacía que todas las 16 comunidades se pudieran comunicar. Pero estamos hablando de la parte escrita. Pero si nos remontamos al origen del yoga, tenemos que irnos a las montañas y a las cuevas de Nepal, hace 15.000 años. Y a mí lo que me maravilla es que esas personas que no sabían leer ni escribir, que hacían transmisión oral de sus enseñanzas, ya sabían que eso era bueno. Hoy es fácil, con la resonancia magnética dinámica, saber que alguien que nunca meditó en su vida, en 8 semanas de práctica, hay cambios estructurales en la corteza prefrontal izquierda. Lo podemos ver, lo podemos medir, ¿sí? Entonces nosotros recibimos la enseñanza de Alejandro Choul, que llevaba el departamento Mente-Cuerpo del M.D. Anderson Cancer Center, y vino a Las Palmas de Gran Canaria durante 5 años a entrenarnos. Fue una experiencia maravillosa. Y de verdad que hay muchas técnicas, pero no solo eso, también piensen que ese es el origen del yoga y la meditación, y muy después vino el taoísmo, el hinduismo, porque todos nos imaginamos el yoga en la India, que sí, que está muy bien, Ayurveda está genial, sin ninguna duda, han mejorado cosas, sí, y Iyengar, posturología, excelente, sin ninguna duda. Y el Kundalini Yoga, que también aporta cosas muy buenas. Tenemos un montón de herramientas para poder trabajar con los pacientes, ¿de acuerdo? Bien. Musicoterapia, como se los dije, siempre nos acompaña. Ustedes imagínense que es una parte sumamente importante para la respuesta de la relajación. Masaje terapéutico. A mí me ha pasado tener que firmar la prescripción de los masajes. Si ustedes entran en el M.D. Anderson Cancer Center, les van a decir que no solamente no está contraindicado el masaje en el cáncer. Sí, es verdad que hay algunas cosas que no se deben hacer. Si tenemos por debajo de 15.000 plaquetas, no vamos a masajear la zona del cáncer, la zona de la cirugía, donde están los catéteres, evidentemente no. Pero sí se puede lograr una muy buena respuesta disminuyendo el cortisol, aumentando la serotonina y aumentando todos los marcadores inmunológicos, incluidos los natural killer, ¿de acuerdo? Entonces, es una herramienta muy buena. Masaje sueco, masaje suave, no tipo de fisioterapia del futbolista. Bien, arteterapia, baile en celebración, y esta parte yo se las recomiendo. Miren esto. ¿Se pueden ustedes imaginar la saturación y el cansancio que había acumulado después de casi 8 horas de enfrentamiento dialéctico? Y ese cansancio fue lo que motivó una especie de ataque de risa que contagió a todo el mundo. Véanlo. Señorías, comprendo que a esta hora de la noche haya un cansancio después del amplio debate. La señora secretaria volverá a hacer el llamamiento para la tercera votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular. Don Enrique Arance Soto. Doña Antonia. Señorías, silencio, por favor. Señorías, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser... Señorías, silencio, por favor. Continúe con el llamamiento para votación. Señorías, silencio, el secretario segundo. Señorías, silencio, por favor. Falta poco. Silencio, por favor, señorías. Señor secretario. Por favor, señorías. ¿Puede hacer usted uso y continuar
con el llamamiento. Señorías, silencio, por favor. Silencio, señorías. Señor Santaella, puede seguir usted llamando a los diputados para ejercer la tercera votación. Juan Vicente. Señorías, suspendemos la sesión por 5 minutos. Señorías, por favor. Yo se los recomiendo. Ríanse mucho. Nuestro sistema inmune se va por las nubes. Pero vamos a cerrar ahora con lo más importante. Estrés y cáncer. Hay un metaanálisis de 2008 que no encuentra una relación significativa entre la exposición de estresores y el aumento de la incidencia del cáncer. Sin embargo, sugiere que algunos tipos de personalidad y personas que tienen determinadas pautas de comportamiento ante el estrés estarían asociados a un mayor riesgo de padecer cáncer. Bien, hay otro trabajo muy importante. Este es un trabajo retrospectivo. Nosotros solemos ser muy rigurosos, queremos trabajos aleatorizados, prospectivos. Es correcto, desde el punto de vista metodológico, pero este trabajo tiene la importancia de que, en primer lugar, fueron 10.808 mujeres. Es un número grande, ¿sí? Y se encontró una clara evidencia entre el aumento de la incidencia de cáncer de mama y un evento habitual sumamente estresante como un divorcio o separación y el fallecimiento de un esposo o la pérdida de un ser querido o un familiar cercano. Cáncer de mama, ¿eh? Los autores recomiendan, por supuesto, revisar y hacer estudios prospectivos, pero lo que dicen es que registraron esos factores independientemente del índice de masa corporal, del consumo de alcohol, del hábito de fumar, de la actividad física y del tipo de personalidad. O sea que estamos ante hechos significativos. Bien, en 2012 el Departamento de Ginecología del MD Anderson Cancer Center publica un artículo muy interesante sobre el anoikis. El anoikis es un mecanismo natural por el cual la célula que pierde su domicilio, vale decir, se separa de las células vecinas, se muere. Eso se llama apoptosis. Pero la adrenalina, la noradrenalina, la adenocorticotrofina y el cortisol inhiben ese proceso, con lo cual esas celulitas que están ahí no se mueren y están encantadas de estar vivas y a lo mejor no nos gustaría que estén vivas, ¿sí? Bien. Me refiero a las metástasis. Y luego, adrenalina, noradrenalina, adenocorticotrofina y cortisol estimula la angiogénesis, ¿sí? Tanto en los tumores primitivos como metastásicos. Y hay muchas líneas de investigación al respecto. Evidentemente, nosotros no queremos que las células tumorales reciban sangre, ¿sí? Porque crecen. Bien, y por supuesto el tercer mecanismo por el cual el sistema inmune se deprime es per se. El estrés deprime el sistema inmune. Todos los marcadores están bajos. Todos los pacientes tienen la vitamina D por el suelo. La inmensa mayoría, independientemente de que es un fenómeno a nivel poblacional que no sabemos bien qué pasa. Pero en un paciente oncológico, la vitamina D está por los suelos. Y es importante suplementarla porque tiene una función muy importante a nivel inmunológico. ¿De acuerdo? Bien, ya estamos terminando, ¿eh? Está perfectamente documentado que el aislamiento social y el estrés crónico se asocian a una pobre respuesta inmunológica, tanto en la sangre periférica como en el microambiente tumoral de las pacientes portadoras de cáncer de mama y de ovarios. Y el último comentario, hay un trabajo muy interesante que
se dio cuenta que en las mujeres con cáncer avanzado, ¿sí? Cáncer metastásico y avanzado, había una correlación muy, muy importante en el estrés crónico y la depresión severa. Pero comparando dos poblaciones iguales, o metodológicamente iguales, por decirlo así, porque a veces no se puede aseverar tanto eso, descubrieron que había unas que iban mejor, y esas que iban mejor eran todas hipertensas. Entonces, ¿esto cómo se entiende? Claro, las hipertensas tomaban beta-bloqueantes. Los beta-bloqueantes bloquean la respuesta simpática, ¿sí? Entonces, de hecho, hay líneas de investigación en ratones y demás donde dándole beta-bloqueantes a los ratones remiten las metástasis del hígado. A ver, no se trata de dar un beta-bloqueante a alguien que tiene cáncer, si no es hipertenso. Se trata de movilizar los recursos endógenos que sí tiene para bajar esos niveles de cortisol y para controlar el estrés, ¿sí? Por eso es yo lo considero muy, muy importante, independientemente de todo lo demás que hay que hacer. Pues nada más, muchísimas gracias.